privatización del agua y todos estos aspectos que le ponemos hoy sobre la mesa. Tenemos a Jesús Lemus, periodista y escritor. Jesús, muy buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Tania, buenas tardes, siempre un gusto y un placer saludarte. Oye, Jesús, estamos por un lado viendo cómo pues ya prácticamente el acceso al líquido es complicado aquí en Ciudad de México, sin embargo, pues en otras regiones del territorio nacional que tú has investigado muy acertadamente, por cierto, pues por un lado que no se cuenta para las comunidades, pero sí para las grandes empresas. Esto pues es una constante que se ha continuado a pesar del cambio de administración pues que tenemos actualmente, del gobierno federal. ¿Con qué te has encontrado? Sí, mira, Tania, decirte que, el problema de la escasez de agua en México va más allá de lo que pudiera ser el estrés hídrico por la temporada. El problema de la escasez en México de agua radica básicamente en la desproporcionada distribución que se hace de este vital líquido por parte de la Comisión Nacional del Agua, y que, como tú bien dices, es una práctica que se ha venido manteniendo de manera sostenida desde la administración de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y que en esta del presidente López Obrador no se ha modificado en nada, porque a final de cuentas la poca agua que existe en México, la poca agua dulce, pues realmente está destinada en su mayor parte a la planta industrial, porque si bien es cierto que las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua hablan de que el 14% del agua se destina a la población para su consumo y uso diario, y que el 5% se destina a la planta autoabastecida, en realidad pareciera que es al revés. Por lo menos el 30% del agua que se obtiene del subsuelo en México y de las reservas superficiales va a dar a la planta industrial. Entonces ahí es donde radica básicamente el conflicto del agua en México, donde te digo, ahorita se ve muy claramente en la Ciudad de México por el estrés hídrico de la temporada propio, pero hay en todo el país en este momento más de 916 puntos de conflicto donde la población prácticamente no tiene agua y se está disputando la posibilidad de suministro con grandes empresas donde, como tú ya también señalas, hay una intervención directa del crimen organizado. Exactamente. Y el gobierno federal a su llegada se comprometió a castigar los delitos ambientales y pues además a que fuera parejo el tema del agua. Sin embargo, pues hasta ahorita no hemos visto esto. Además hemos visto investigaciones que tienen que ver que incluso se le está entregando el agua. Por ahí salía hace algunos días lo que tiene que ver con el funcionarios públicos, Alfonso Romo, allá que está sacando el agua de Yucatán, ¿no? Y además, pues este funcionario que se fue del gobierno sin castigo. Se está haciendo de la vista gorda esta circunstancia. Sin duda alguna, y no nada más es Yucatán, Tania, es todo el territorio nacional. La Comisión Nacional del Agua en este momento no tiene, y hay que señalarlo de manera muy clara, no tiene una política clara para beneficiar a la población. Está suministrando el agua, la poca agua que tenemos, insisto, la está destinando en su mayor parte al sector productivo, al sector agrícola y al sector industrial. El sector industrial es el que está consumiendo también gran cantidad de estos recursos, porque te pongo el ejemplo, plantas automotrices, plantas refresqueras, plantas cerveceras, de embotelladoras de agua, básicamente hacen el consumo al año de lo que podría ser los mismos núcleos poblacionales de 100,000 habitantes. Es decir, una empresa, llámala como quieras, que se dedique a la industria del refresco, por ejemplo, esa consume en un año lo que se le destina a una población de 100,000 habitantes actualmente por la parte de la Comisión Nacional del Agua. Y aquí hay otro problema, que la Comisión Nacional del Agua está autorizando perforación de pozos para las plantas industriales, pero está negando perforación de pozos para el suministro de la población. Entonces, está siendo muy favorecida la industria, sobre todo la transnacional, en cuanto al suministro de agua, y eso es lo que nos está llevando a esta situación que estamos viendo y que se puede casi ya diagnosticar como apocalíptica. Te digo, no nada más en la Ciudad de México, que donde ahora se concentra el problema, pero esta situación son 916 puntos de conflicto en todo el país, donde la gente ha sido arrebatada del agua
para, en algunos casos, incluso engordar gallinas y puercos por parte de empresas industrializadoras de carne. Entonces, no estamos hablando de una situación que sea provocada en este momento por el estrés hídrico de la temporada. Es una situación que ha venido constante y que se ha mantenido así en los últimos 3 sexenios y en lo que va del actual, donde no se ha querido ver ni se ha querido privilegiar en la atención a la población. Recordemos que en este momento, de acuerdo al INEGI, 5 de cada 100 personas, por decir un dato muy conservador, no tienen acceso al agua, pero ninguna empresa establecida actualmente en México está privada de este servicio. Oye, veíamos al inicio de esta administración hace un tiempo cómo se echó para abajo este tema de Constellation Brands, esta empresa que estaba buscando establecerse en Baja California, se le echaron atrás permisos. Sin embargo, por otro lado, pues vemos cómo ha avanzado pues esta guerra en distintas regiones, como bien nos dices, y además el ataque a quienes están protegiendo, quienes están pues reclamando el acceso al líquido, ¿no? Incluso personas que han terminado en la cárcel, personas que han terminado muertas, hay que decirlo, que han tenido que abandonar las regiones. Exacto, tenemos el caso, por un lado el gobierno federal negó los permisos a la Constellation Brands allá en Baja California, en Mexicali, pero por otro lado permite la construcción de una planta termoeléctrica en la zona del norte del estado de Morelos, donde perdió la vida el activista Samir Flores. O sea, no hay una política pues clara en cuanto a manejar de manera muy responsable los recursos del agua. Y hay que recordar que en Morelos, donde a causa precisamente de la defensa del agua y para evitar la construcción de la planta generadora de electricidad en Morelos, donde perdió la vida Samir Flores, pues ahí prácticamente son millones de metros cúbicos de agua de los que se va a privar a la población de toda esa región del norte de Morelos, donde hay que decirlo también, Tania, ahí en esa región el agua está controlada también por grupos del crimen organizado. Allí justamente está establecido un grupo criminal que se conoce como el Cártel Tlahuica, que se dedica a la protección de los pozos y de las reservas acuíferas superficiales para ellos mantener un cobro, sea a veces a piperos, sea a organizaciones que quieren el suministro de agua para la población, o sea a veces incluso para los gobiernos municipales, a los que les cobran un porcentaje en la facturación que se le cobra a la población. Exacto. ¿A dónde estamos yendo? Pues qué se vislumbra hacia adelante, porque en realidad pues no se ve reacción por parte del gobierno para hacer frente en este tema. Estamos yendo hacia un estado de barbarie, donde ahora sí tendrán que surgir, como en algunas partes del estado de Durango han surgido grupos de autodefensa del agua, en algunas partes también de Sonora, en Michoacán también se ha comenzado ya a defender el agua por parte de la fuerza o con el uso de las armas. Estamos yendo hacia un estado mayor de convulsión por la falta de control del agua, que es finalmente una actividad o es una obligación que le corresponde prácticamente al Estado mexicano, y que la falta de una política pública muy clara en ese sentido pues está obligando a que la propia población se tenga que buscar la forma de apropiarse del agua. Estamos yendo prácticamente hacia una guerra del agua, Tania. No lo podemos negar, esa es la realidad, y para esto el gobierno mexicano tiene que recomponer su política pública en cuanto a la distribución, es decir, que se privilegie, por supuesto, primero el suministro de agua, porque es incluso un derecho humano, el suministro de agua a la población, y posteriormente que se le pueda entregar a la planta industrial para sus actividades económicas. Exactamente, pues ahí está el tema. Tendría que pues cambiarse esta forma, este acceso, esta entrega pues de recursos que está haciendo la Conagua a las grandes empresas y beneficiar pues a las pequeñas comunidades, ¿no? Sin duda alguna, esa es la única alternativa que tiene el Estado mexicano, privilegiar el suministro de agua a la comunidad antes que a las empresas, porque anteriormente, insisto, en los gobiernos de Felipe Calderón sobre todo, y luego en el de Enrique Peña Nieto, pues en ese afán loco del crecimiento económico, entregaron a borbotones prácticamente el agua de todo el país a la planta industrial. Por eso hoy vemos que los estados que tienen un mayor crecimiento económico, aparentemente, son los que registran una mayor cantidad de conflictos sociales por la disputa del agua. Entonces, esto se tiene que cambiar, se tiene que remediar en forma inmediata, Tania, pues de lo contrario estamos apuntados hacia una situación
de desestabilidad social en todo el país. Exactamente. Jesús Lemus, periodista y escritor, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias, buenas tardes.